La llave tintineó en la cerradura antes de que la puerta finalmente se abriera. Vía respiró hondo al entrar en su nuevo apartamento. Su maleta rodó tras ella. El lugar no se parecía en nada a lo que había imaginado. Las paredes eran de un color crema pálido, la sala de estar estaba escasamente amueblada y un ligero aroma a café flotaba en el aire. Era acogedor, pero a la vez desconocido. Se ajustó la correa de su bolso, aferrándose a él como si pudiera anclarse en este extraño y nuevo entorno. Compartir apartamento nunca había sido parte de su plan, pero las circunstancias la obligaron a hacerlo. Una voz interrumpió sus pensamientos. «Oh, tú debes ser Via». Via se giró hacia la voz y vio a Elena descalza en la cocina. Elena removía una taza de café. Su largo cabello oscuro estaba recogido en una coleta despeinada. Llevaba una sudadera con capucha extra grande con el logo de una facultad de derecho local, y sus ojos brillantes brillaban de curiosidad. Via dudó antes de asentir. «Sí, soy yo», Elena sonrió y se acercó. «Mucho gusto, compañera de piso». Extendió la mano, pero Via, aún abrumada por todo, simplemente asintió. Hubo un breve silencio antes de que Elena se encogiera de hombros y se apoyara en el mostrador. «No estaba segura de si llegarías hoy. Creí que tenía más tiempo para limpiar». Señaló una pila de libros y papeles esparcidos sobre la mesa del comedor. Algunos parecían libros de texto de derecho, otros eran novelas. La mirada de Via se detuvo en ellos. «¿Lees literatura?», preguntó sorprendida. Elena siguió su mirada y se rió. «No, la verdad es que no. Es más que nada decorativo». Le guiñó un ojo. «Impresionante, ¿verdad? Me hace parecer más elegante». Via no se rió. En cambio, exhaló silenciosamente y se adentró más en el apartamento. Echó un vistazo a su habitación, pequeña pero funcional, una cama contra la pared, un escritorio junto a la ventana. Era suficiente. «Intentaré no estorbar», dijo finalmente, todavía de pie en la puerta. Elena ladeó la cabeza. «¿Me estorbas? Ahora vives aquí, ya. Al menos deberíamos intentar llevarnos bien». Via tragó saliva. No le disgustaba a Elena, apenas la conocía. Pero algo en su energía la abrumaba, ruidosa, demasiado segura de sí misma, todo lo contrario a ella. Elena juntó las manos. «Bueno, reglas básicas. 1. No me importa compartir la comida, pero si te quedas con la última rebanada de pizza, tienes que confesar inmediatamente». Via parpadeó. «No me importa». 2. Toco música mientras estudio. «Espero que no te moleste». «En realidad, así fue», respondió Via en silencio. «Y 3. Continuó sonriendo Elena, si alguna vez necesitas ayuda con asuntos legales de tu chica, pero si yo necesito ayuda para descifrar uno de esos libros elegantes que lees, espero la misma cortesía». Via dudó antes de asentir levemente. Trato hecho. La conversación terminó ahí. Via se dio la vuelta, desapareció en su habitación y cerró la puerta tras ella. La cerradura hizo un suave clic, una silenciosa barrera entre ella y este mundo nuevo e impredecible. Pero mientras estaba sentada en la cama, pasando los dedos por la desgastada cubierta de cuero de su diario, tuvo la extraña sensación de que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar. Los primeros días transcurrieron como un torbellino de adaptación. Via hizo todo lo posible por adaptarse al apartamento, pero desde el principio quedó claro que ella y Elena vivían a ritmos completamente distintos. Elena estaba en todas partes, riendo al teléfono en la cocina, paseándose por la sala mientras revisaba las notas del caso, escuchando música a todo volumen mientras se preparaba para el día. Via, en cambio, intentaba pasar desapercibida, salía temprano para ir a clase, pasaba la mayor parte de las tardes en la biblioteca y se retiraba a su habitación en cuanto llegaba a casa. Pero evitar a Elena era imposible. Una noche, mientras Via estaba sentada a la mesa del comedor con su portátil abierto,
Elena se sentó frente a ella y dejó caer un grueso libro de texto legal sobre la mesa. Bueno, una pregunta rápida, empezó a pasar las páginas con agresividad. Si un contrato es ambiguo, ¿favorece a quien lo redactó o a quien lo firmó? Via apenas levantó la vista. Depende de la jurisdicción, Elena gimió, desplomándose en su silla. Suenas como mi profesor, Via arqueó una ceja. Supongo que no es un cumplido, Elena sonrió. Para nada. Via suspiró y cerró su computadora portátil, resignándose al hecho de que no podría hacer ningún trabajo mientras Elena estuviera de ese humor. Se llama contra proferentem, explicó. Los contratos ambiguos suelen interpretarse en contra de la parte que los redactó, a menos que haya otra aclaración. Elena la miró fijamente un momento, parpadeando. Luego se incorporó, chasqueando los dedos. Eso es lo que olvidaba. Vaya, ya, te subestimé. Via puso los ojos en blanco, pero una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Elena se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. De acuerdo, ya que me ayudaste, te devolveré el favor. Pregúntame cualquier cosa legal, no necesito, la interrumpió Elena. Vamos, no seas tímido. Via dudó, pero finalmente cedió. De acuerdo. Hipotéticamente, si alguien hereda una propiedad pero no la quiere, puede negarse. Sus ojos se iluminaron. Buena pregunta. Sí, pueden renunciar a la herencia, pero deben seguir los procedimientos legales correspondientes. Suele haber un plazo, y es posible que tengan que presentar una renuncia oficial ante un tribunal. Via asintió pensativa. ¿Cómo? Elena sonrió con suficiencia. ¿Por qué preguntas? ¿Planeas rechazar un castillo o algo así? Via negó con la cabeza, divertida. Solo es algo que leí una vez. Se sentaron en un cómodo silencio un momento antes de que Elena se desperezara. ¿Sabes? Siempre pensé que la literatura era solo poemas de amor y finales trágicos, pero tú sabes cosas útiles. Ya la miró, medio ofendida. ¿De verdad crees que la literatura solo es eso? Elena se encogió de hombros. No sé. Nunca leo mucho, salvo libros de derecho. Ya suspiró dramáticamente. ¡Qué trágico! Elena se rió. Vale. Recomiéndame algo. Pero que no sean 800 páginas de gente llorando por amor no expresado. Ya lo pensó un momento y luego buscó su librero. Sacó un libro de bolsillo delgado y se lo entregó a Elena. La casa en Mango Street, dijo. Capítulos cortos, fácil de leer, y no te aburrirá. Elena tomó el libro y hojeó las páginas. Vaya. Nunca había oído hablar de él. Ya lo verás, sonrió Elena. Me gusta esto, que intercambiemos conocimientos. Ya puso los ojos en blanco, pero no discutió. Elena podía ser ruidosa e impredecible, pero hablar con ella resultaba extrañamente fácil. Y por primera vez desde que se mudaron, ya se preguntó si esta nueva vida no sería tan mala después de todo. La lluvia empezó a última hora de la tarde. Una llovizna suave al principio. Luego un aguacero constante que llenó el apartamento con el sonido rítmico del agua contra las ventanas. Via estaba acurrucada en la esquina del sofá, con un libro abierto en el regazo, aunque no había pasado una página en al menos 10 minutos. No dejaba de mirar el reloj. Eran más de las 10, y Elena aún no había llegado a casa. No es que estuviera preocupada, la verdad. Elena era impredecible, entraba y salía a horas intempestivas. Pero esa noche se sentía diferente. Quizás era la tormenta de afuera, o quizás era que ya se había acostumbrado al leve zumbido de la presencia de Elena llenando el apartamento. La puerta se abrió de golpe, sacando a Via de sus pensamientos. Elena entró, empapada hasta los huesos, temblando y maldiciendo en voz baja. Maldita sea, murmuró Elena, dejando caer su bolso con un golpe sordo.
El pelo se le pegaba a la cara y la sudadera estaba completamente empapada. Te juro que el universo me odia. Via se puso de pie con cautela. ¿Qué pasó? Elena se quitó las zapatillas mojadas. Dentro, se me rompió el paraguas. Perdí el autobús y tuve que correr casi 1 kilómetro en medio de la tormenta. Además, perdí mis malditas notas del caso. Ella se dejó caer en el sofá, gimiendo. Via dudó un momento y luego desapareció por el pasillo. Un momento después, regresó con una toalla y la dejó caer sobre la cabeza de Elena. Elena la miró parpadeando. Te vas a enfermar, Via murmuró, apartando la mirada un momento. Elena no se movió, y luego una sonrisa lenta y perezosa se dibujó en sus labios. ¿Te importo? Via se cruzó de brazos. No quiero que estornudes por todas partes. Elena rió entre dientes, pasándose la toalla por el pelo húmedo. Eres muy mala fingiendo que no te gusto, ¿lo sabes? Via abrió la boca para discutir, pero algo en la mirada de Elena la hizo atascarse en la garganta. Cálidas, juguetonas, curiosas. El aire cambió. Via se aclaró la garganta. Deberías cambiarte. Elena ladeó la cabeza, como si fuera a decir algo. Luego sonrió y asintió. Sí, tienes razón. Se levantó y desapareció en su habitación, dejando a Via parada en la sala de estar, sintiéndose extrañamente sin aliento. 15 minutos después, Elena reapareció con ropa seca, una sudadera grande y unos pantalones cortos. Se desplomó en el sofá, estirando las piernas con gesto exagerado. Via, que había vuelto a su libro, fingió no notar lo cómoda que se veía Elena en el espacio que compartían. ¿Sigues despierto?, preguntó Elena, mirando el reloj. Es tarde para ti, respondió Via. ¿No pudiste dormir porque estabas preocupado por mí?, preguntó Via. ¿Es por la lluvia?, dijo Elena con una sonrisa, pero no insistió. En cambio, apoyó la cabeza en los cojines y respiró hondo. Esta semana ha sido un desastre, admitió. Via la miró. ¿Por las notas del caso perdidas? Elena asintió. Eso, y todo. La facultad de Derecho es brutal. Siento que estoy constantemente abrumada por las expectativas. Via frunció el ceño. Nunca había oído a Elena hablar así, tan segura, tan intocable. Pero ahora, a la tenue luz de la lámpara del salón, parecía agotada. Eres una de las personas más inteligentes que conozco, dijo Via en voz baja. Ya lo descubrirás. Elena giró la cabeza y se encontró con la mirada de Via. Qué inteligente, ¿eh? Es lo más bonito que me has dicho en tu vida. Via volvió a mirar su libro. No te acostumbres. Elena se rió entre dientes. Luego, después de un momento, preguntó, ¿alguna vez sientes que no perteneces a tu propia vida? Via se tensó un poco. La pregunta parecía demasiado real, demasiado cercana. Todos los días, admitió. El silencio se prolongó entre ellos. Elena fue la primera en decírselo. Bueno, dijo, dándole un empujoncito a Via en la pierna, al menos somos inadaptadas. Via no respondió, pero cuando Elena la empujó otra vez, no se movió, y de alguna manera, eso fue una respuesta en sí mismo. La presencia de Elena siempre había sido ruidosa, pero últimamente era algo completamente distinto. Via empezó a notar cosas que antes no había notado: el brillo en los ojos de Elena al reír, su costumbre de morderse el labio cuando estaba absorta en sus pensamientos, la calidez que parecía irradiar incluso cuando no decía nada. Era ridículo. Era Elena. Y, sin embargo, ya se encontró esperando a que volviera a casa, deteniéndose un poco más en sus conversaciones, sintiéndose extrañamente sin aliento tras el más mínimo roce. Elena, por otro lado, parecía completamente ajena al cambio, o al menos, eso fue lo que pensó Via hasta que una noche, ambas estaban en la mesa del comedor. Via estaba leyendo, Elena fingía estudiar pero estaba claramente distraída. Vale, dijo Elena de repente, cerrando el libro de golpe. No puedo concentrarme. Ya no levantó la vista.
Parece un problema personal. ¿Quieres jugar un juego?, preguntó Elena. Elena, empezó Via. Elena la interrumpió con una sonrisa traviesa. A ver cuánto tiempo aguantas la cara seria. Via finalmente levantó la vista, indiferente. ¿Qué? Apuesto a que puedo hacerte reír en menos de un minuto. Eso es una tontería, dijo Elena. Via frunció el ceño. Está bien, adelante. Elena sonrió, incorporándose. Bueno, imagínense esto: un abogado, un bibliotecario y un pato entran a un bar. Via negó con la cabeza. No va a pasar. Elena se inclinó. ¿Qué pasa si yo? Extendió la mano y tocó la nariz de Via. Via parpadeó. Me acabas de pegar. Via la miró fijamente, completamente sin palabras. Elena sonrió como si hubiera ganado un premio. Estás a punto de romperte. Puedo sentirlo. Via apretó la mandíbula, decidida a no darle esa satisfacción. Pero entonces Elena le dio un codazo en el costado. Via jadeó y se apartó bruscamente. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Dios mío. ¿Tienes cosquillas? El corazón de Via latía con fuerza. No. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. Así es. Elena, no. Pero ya era demasiado tarde. Elena se abalanzó, con dedos rápidos y despiadados, y antes de que Via pudiera detenerse, estalló en una risa sin aliento, retorciéndose para esquivar el ataque. Está bien, jadeó Via. Entre risas, mitad horrorizada, mitad emocionada, Elena se apartó, con aire victorioso. Te lo dije. Via se sonrojó. Eso fue injusto. Elena rió, reclinándose en su silla. En la ley y en la guerra todo vale, amigo mío. Via se cruzó de brazos, negándose a reconocer el calor que aún persistía bajo su piel. La habitación se sintió diferente después de eso. El aire entre ellos se llenó de algo nuevo, algo tácito, y Via no estaba segura de estar preparada para lo que eso significaba. La noche empezó con buenas intenciones. Elena tenía un importante caso práctico que resolver, y Via había planeado pasar la noche inmersa en su última novela. Habían quedado, nada de distracciones, solo concentración tranquila. Ese plan duró exactamente 30 minutos. Via no levantó la vista de su libro. Estudiando, Via suspiró finalmente, encontrando la mirada de Elena. ¿Qué? Elena sonrió. ¿Sabías que en la antigua Grecia se maldecían los documentos legales para protegerlos? Via parpadeó. Eso suena bastante interesante. Elena golpeó el bolígrafo contra el libro de texto. ¿Ves? Estamos aprendiendo juntos. Via negó con la cabeza, divertida a su pesar. ¿No estás estudiando? Elena suspiró dramáticamente, desplomándose en su silla. Lo intenté, pero la ley no es más que un montón de palabras apiladas, y te juro que ninguna tiene sentido. Via sonrió con suficiencia y dejó el libro. O quizás si eres brillante. Elena ladeó la cabeza, observando a Via por un momento. Algo en su mirada cambió, algo más suave, más sereno. ¿De verdad piensas eso?, preguntó ella, con voz inusualmente seria. Via dudó, sintiendo el peso del momento. Sí, quiero. Elena exhaló lentamente. Ah. El silencio se extendió entre ellos, no incómodo, pero sí pesado, lleno de algo innombrable. Entonces, de la nada, Elena murmuró, ¿puedo preguntarte algo? Via asintió con cautela. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. ¿Alguna vez te has enamorado? A Via le dio un vuelco el corazón. La pregunta fue tan directa, tan inesperada, que no estaba preparada para ella. No lo sé, admitió. ¿Ni siquiera un flechazo? Algo pasajero, insistió Elena. Via sintió que se le secaba la garganta. Quizás una vez. Elena no insistió. Solo asintió. El amor es raro, ¿eh?
Los dedos de Via se apretaron alrededor del borde de su libro. ¿Por qué dices eso? Elena soltó una suave carcajada. Porque a veces ocurre cuando menos te lo esperas. Via no sabía por qué, pero algo en la forma en que Elena dijo eso la dejó paralizada. Sintió que el aire se movía entre ellas de nuevo, como si algo invisible las acercara, y entonces, Elena extendió la mano, rozando apenas la de Via con sus dedos. El roce fue leve, incierto, pero provocó una conmoción en Via. Respiró entrecortadamente. Su pulso rugió, debería moverse. Decir algo. Lo que sea, pero antes de que pudiera hacerlo, Elena la besó. No fue un beso apresurado. No fue planeado. Fue suave, vacilante, como una pregunta más que una respuesta, y Via lo dejó pasar. No se apartó, no le dio demasiadas vueltas, porque por primera vez en su vida, algo por fin tenía sentido. En el momento en que terminó el beso, la realidad se derrumbó en Via, como una ola, se apartó, no de repente, ni presa del pánico, sino lo suficiente para separarlas, para que respiraran. Elena permaneció inmóvil, observándola, esperando. El corazón de Via latía con fuerza. ¿Qué había hecho? Via se sobresaltó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La expresión de Elena permaneció indescifrable. Está bien, dijo con dulzura. No tienes que decir nada. Pero Via sintió que sí, porque no estaba segura de qué era aquello, de qué eran ellos. Necesitaba tiempo, espacio, claridad. Así que hizo lo único que tenía sentido en ese momento. Se levantó, su voz apenas se mantuvo firme. Debería irme a la cama. Elena no la detuvo. Solo asintió una vez, con un destello en sus ojos, algo que Via no podía afrontar. Via se dio la vuelta y se alejó. A la mañana siguiente, el apartamento se sentía diferente. Elena ya estaba despierta cuando Via salió de su habitación. Estaba sentada a la mesa, con un café en la mano, revisando su teléfono, casual, normal, demasiado normal. Via dudó en el pasillo, observándola, esperando algo, cualquier cosa, una sonrisa, una broma, una mirada cómplice. Pero Elena simplemente levantó la vista, sonrió levemente y dijo, «Buenos días», como si nada hubiera pasado. Via se sentó lentamente. El silencio matutino se extendió entre ellas. Via quiso preguntarle si estaban bien, si el beso había significado algo, si debían hablar de ello. Pero Elena no lo mencionó, y Via tampoco pudo. Así que lo dejó reposar, lo dejó supurar. Pasaron los días, y la distancia entre ellas se amplió. Elena seguía riendo, seguía bromeando, seguía llenando el apartamento con su presencia. Pero algo faltaba, el ritmo relajado que habían encontrado, la calidez tácita, había desaparecido. Via lo odiaba. Odiaba como extrañaba la forma en que Elena la empujaba juguetonamente, como sus charlas nocturnas se habían convertido en algo incómodo y cuidadoso. Odiaba ser ella quien lo había roto, y sin embargo no podía animarse a arreglarlo, porque arreglarlo significaba admitir lo que ya sabía, y no estaba segura de estar lista para eso. Via no sabía cuánto más podría soportar esta distancia. Había pasado una semana desde el beso, una semana fingiendo, evadiendo el peso de lo sucedido. Pero esa noche, sentada sola en el apartamento, algo en su interior finalmente se quebró. Elena aún no había llegado a casa, y por primera vez, ya deseaba que estuviera. No, la necesitaba. Necesitaba hablar, arreglar esto, dejar de correr. La puerta se abrió un instante después, como si la hubiera llamado su mente. Elena entró, tirando su bolso al sofá. Parecía cansada, no solo físicamente, sino de una forma que le hacía doler el pecho a Via. Ya se puso de pie antes de poder convencerse de lo contrario. «Tenemos que hablar», dijo Elena, paralizada, y luego soltó una risita seca. Finalmente, Via tragó saliva, sintiendo los nervios tensándose alrededor de las costillas.
Sobre lo que pasó, dijo, Elena hizo una pausa, observando su rostro. No me arrepiento, las palabras parecían enormes, como si hubieran estado atrapadas dentro de ella durante demasiado tiempo. La expresión de Elena no cambió, pero ya dudó. Pero tenía miedo, la mandíbula de Elena se apretó ligeramente, pero no pareció sorprendida, ya insistió, con voz más firme. No sabía qué significaba. Sigo sin saberlo. Pero sé que te extraño. Elena exhaló y sus hombros se relajaron ligeramente. Ya, extraño como éramos antes, continuó ya, acercándose. Extraño hablar contigo sin sentir que tengo que tener cuidado. Y odio haberlo arruinado. Elena dejó escapar una pequeña risita, sacudiendo la cabeza. No arruinaste nada, dijo ella suavemente, ya la miró con duda. No lo siento así. Elena dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ellos, no demasiado, pero lo suficiente. No hay una forma correcta de hacer esto, dijo en voz baja. Sin reglas ni plazos. Solo nosotras, ya se quedó sin aliento. Solo nosotras. Ella hizo eco de las palabras de Elena, Elena sonrió. Así que quizás, en lugar de pensar en lo que significa todo esto, simplemente lo dejamos pasar. Via dejó que esas palabras se asentaran en lo más profundo de su ser. Había pasado tanto tiempo sobreanalizando, preocupándose por lo que era correcto, lo que se esperaba. Pero este sentimiento, esta atracción hacia Elena, era real. No tenía que comprenderlo todo, solo tenía que elegirlo, así lo hizo. Dio el último paso y besó a Elena. Esta vez, no hubo vacilación ni miedo, solo ellas. El beso fue diferente esta vez, sin incertidumbre, sin vacilación, solo calidez, aceptación y la tranquila comprensión de que ese era exactamente el lugar donde se suponía que debían estar. Cuando finalmente se separaron, Elena dejó escapar una risa suave y sin aliento. Está bien, dijo, definitivamente valió la pena la espera. Ya puso los ojos en blanco, pero su corazón seguía latiendo aceleradamente. Eres imposible, sonrió Elena, eso te gusta de mí, bromeó ya no discutió, porque tal vez lo hizo. Se quedaron allí un momento. El aire entre ellos se iluminó como no lo había hecho en días. Entonces, la expresión de Elena se suavizó. ¿Y ahora qué? Ya pensó un segundo y luego se encogió de hombros. No lo sé. Pero creo que quiero averiguarlo. La sonrisa de Elena se amplió y tomó la mano de Via, entrelazando sus dedos. Bien. Porque soy muy mala fingiendo que no quiero esto. Via le apretó la mano, ninguna de las dos sabía que les depararía el futuro, pero los siguientes días se sintieron diferentes, nada agobiantes ni apresurados. Simplemente más fáciles, más ligeros. Volvieron a su ritmo habitual, estudiando en la mesa de la cocina, discutiendo sobre la elección de películas, Elena arrastrando a Via a tomar café sin que ella lo pidiera. Pero ahora, también había cosas nuevas, miradas tiernas, caricias persistentes, la forma en que Elena le robaba el suéter a Via con naturalidad, como si fuera lo más natural del mundo. Y por una vez, Via no sintió la necesidad de resistirse. Una tarde, estaba sentada en el sofá, hojeando uno de sus libros favoritos, cuando Elena apareció a su lado. Vale, dijo Elena con dramatismo, lanzando un libro al regazo de Via. Ya lo terminé. Via levantó una ceja y lo recogió. Asterisco la casa en Mango Street. Asterisco miró a Elena, sorprendida. ¿De verdad lo leíste?, preguntó. En cada página, confirmó Elena, tengo pensamientos. Via sonrió con suficiencia. Continúa. Aparte, estuvo bueno, irritantemente bueno. Puede que incluso me haya gustado. Via se rió. Qué dramático eres. Prefiero lo apasionado, bromeó Elena. Ya le dio un codazo. ¿Eso significa que leerás más libros? Elena gimió. No nos adelantemos. Ya simplemente meneó la cabeza, divertida. Elena nunca cambiaría.
Y quizá Via se dio cuenta de que precisamente por eso se había enamorado de ella. Porque Elena era caos, risas y una calidez inesperada. Y por primera vez en su vida, Via no tuvo miedo de adentrarse en lo desconocido con ella, porque con Elena no daba tanto miedo. Con Elena, me sentía como en casa, la luz de la mañana se filtraba por las cortinas, proyectando un resplandor dorado sobre el apartamento. Por una vez, reinaba el silencio. Via estaba sentada a la mesa de la cocina, con su libreta abierta y el bolígrafo en la mano, pensativa. Siempre le había gustado escribir, pero últimamente, sus palabras se sentían diferentes, menos como una vía de escape, más como un reflejo de algo real, algo suyo. Estaba tan perdida en sus pensamientos que apenas se dio cuenta cuando Elena apareció en la puerta, todavía medio dormida y con el cabello completamente desordenado. ¿Por qué estás despierta?, gimió Elena, frotándose los ojos mientras caminaba con dificultad hacia la máquina de café. Ya sonrió suavemente. Es una costumbre, bostezó Elena, agarrando una taza antes de volverse hacia ella. Escribe sobre mí. Ya se quedó congelada, los labios de Elena se curvaron en una sonrisa burlona. Sí que lo eres. Via resopló. ¿Crees que todo gira en torno a ti? Bueno, dijo Elena, tomando un sorbo de café, te enamoraste de mí, así que no estoy del todo equivocada. Via puso los ojos en blanco, pero sus mejillas se calentaron. Elena sonrió. Luego se sentó con su café, se acercó y se apoyó en la mesa, mirando el cuaderno de Via. ¿Qué estás escribiendo entonces? Via dudó un segundo antes de voltear el cuaderno hacia ella. En la parte superior de la página, con una caligrafía cuidada, había una sola frase asterisco: no hay reglas en el amor, solo nosotros. Asterisco. Elena lo leyó una vez, y luego otra. Sonrió. Sí, murmuró, tomando la mano de Via y entrelazando sus dedos. Solo nosotras, y para Via, eso fue suficiente. Siempre lo había sido.